Bienvenidos a esta nueva cápsula de video en el cual vamos a explicar los códigos utilizados para realizar lo que se conoce como regresión logística binaria. Bien, entonces empezaremos cargando los datos eh, relacionados a los clientes de una entidad financiera. Ahí está. Tenemos en este dataset variables como el sexo, el nivel de instrucción, el estado civil, el score, el ingreso, número de tarjetas de crédito, antigüedad, número de hijos, número de préstamos cancelados, puntaje de riesgo, uso de crédito, número de préstamos vigentes, la sede de preferencia o afiliación. Bien, si hacemos rápidamente, vemos la estructura de nuestros datos, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que, bueno, las variables cualitativas están pues como carácter y la variable estado civil está como numérico, entonces vamos a pasarlo a factor. Entonces aquí con el comando as.factor estaremos transformando a factor dicha variable que está digitada con números. De acuerdo al problema, aquellos clientes con un score crediticio mayor a 44 serán clasificados como buenos pagadores y en caso contrario como malos pagadores. Entonces vamos a utilizar el famoso if-else. En este caso, primero vemos la condición. Si es mayor a 44, le daremos el valor de 1. En este caso, 1 señala que el cliente sea un buen pagador y 0 que sea un mal pagador. Vamos a guardar en una nueva columna llamado score-t. Entonces, podemos hacer un table y ver, de acuerdo a esta regla, cuántos clientes son buenos pagadores y cuántos son malos pagadores. Entonces, buenos pagadores tenemos ahí 1183 y 0, 2267. Entonces, a través, digamos, del score crediticio. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear un modelo de regresión logística binaria que nos permita ver cómo es que estas variables, en este caso ingreso, riesgo y nivel de instrucción, influyen en el score crediticio, pero en este caso tomándolo de forma dicotómica. Ya, entonces en este punto debemos recordar que cuando la variable es dicotómica, éxitos o fracasos, es aplicable el modelo de regresión logística binaria. Para ello tenemos que utilizar la función GLM de Generalized Linear Models, modelos lineales generalizados, escribir el modelo, ahí está, score dependiente en función del ingreso, riesgo y nivel de instrucción, pero además hay que agregarle esto de aquí, familia, a la cual va a pertenecer, va a ser binomial, y la data, que en este caso es BUD. Entonces, con ello, bueno, se ha creado el modelo. Vamos a darle un summary para ver cuál es qué variables son significativas. Entonces, ahí podemos ver que a un 5% el intercepto, el ingreso, el riesgo, el nivel de instrucción resultan pues significativos. Si solamente le damos coef, nos muestra los coeficientes para estas variables. La interpretación de los coeficientes en un modelo de regresión logística binaria eh, n- no es como en el modelo de regresión lineal múltiple, no es el incremento y el efecto dependiente. En este caso no se interpretan así los coeficientes. Lo que sí podríamos señalar es el valor del signo del coeficiente. Un valor positivo indicará de que hay cierta relación directa o un efecto positivo con respecto a que el cliente sea un buen pagador. Y un signo negativo indicaría lo contrario, ¿no? Que el cliente sea un mal pagador.
Para el caso de las variables cualitativas, simplemente es una comparación entre las categorías respecto a una de referencia. Si queremos hacer predicciones, podemos utilizar el comando predict. Ahí está, predict, y hay que colocar el tipo response. Si nosotros colocamos esto, nos va a predecir para todos los clientes. Nosotros vamos a guardarlo en un objeto llamado predlogbin, en el cual es una base de datos y a la cual, pues, vean, ¿no? El modelo lo que va a hacer es establecer o calcular una probabilidad, donde uno será, pues, o valores cercanos a uno señalarán digamos, evidencia de que este cliente será un buen pagador y cercanos a cero que el cliente será un mal pagador. Evidentemente, nuestro modelo va a cometer, por así decirlo, errores, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí, miren. Aquí el primer cliente, eh, digamos, en la muestra, tiene el valor de cero en el sentido de que es un mal pagador. Sin embargo, el modelo le dio una probabilidad de 0.6. Si nosotros colocamos el famoso umbral de 0.5, mayor a 0.5, clasificar como, a ver si la probabilidad es mayor a 0.5, se le debería otorgar, pues, que sea un buen pagador, pues, ¿no? Y en caso contrario, el cero. Entonces aquí, a este individuo, a este primer individuo, a este primer cliente, el modelo lo estaría clasificando de una forma incorrecta, ¿ya? Entonces, eso también va a ocurrir. Al segundo cliente, si lo he clasificado de manera correcta, ¿no? Mayor a 0.5, este cliente sí estaría siendo clasificado de una forma correcta. Al tercer cliente también lo ha clasificado de una manera equivocada, ¿no? Ya está. Al cuarto cliente sí lo clasificó de forma correcta. Ahí está, de forma correcta. Al quinto también. Y al sexto también, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver más adelante una forma de medir qué tan bueno es el modelo a través de las clasificaciones que otorga a partir de este modelo. Bien, entonces podemos empezar nuestro análisis a través de una prueba global, así como en el caso de la regresión lineal múltiple, en la cual hacíamos una prueba global, pero para ello nosotros vamos a cargar la librería LMTest. Primero vamos a crear un modelo nulo en el cual el score dependa simplemente del promedio o del intercepto y luego haremos una comparación. Entonces, por aquí la prueba global va a ser esta, ¿no? H0 es que beta 1 es igual a beta 2 es igual a todos los posibles betas de las p variables y que sea igual a cero, ¿no? Y en la hipótesis alterna es que un beta sui, al menos un beta sui es diferente o distinto de cero. Entonces, eso es lo que nosotros queremos probar en un primer momento con la hipótesis o la prueba global. Y entonces aquí nosotros utilizamos un h cuadrado, 920 nos resulta el estadístico h cuadrado y se tiene un p-valor bastante, pero bastante pequeño. Entonces, lo cual nos conduce a rechazar h0 y a quedarnos con h1. Recordemos nuevamente que esto es que al menos uno, o por lo menos uno, es decir, un predictor influye en el modelo. Para hacer la prueba individual, ya lo habíamos mostrado hace un rato,
Simplemente hay que colocar el summary, donde pues todos los predictores son influyentes. Como en el caso de otros modelos, es importante destacar que todos los modelos estadísticos asumen independencia este, entre los predictores. Al menos los modelos clásicos este, requieren que los predictores sean independientes. Entonces, de alguna manera es importante siempre chequear eh, la multicolinealidad y para ello pues utilizaremos en este caso el if. Entonces, tenemos que fijarnos por acá en esta última columna y tener en cuenta pues valores de raíz de 5, ¿no? Como habíamos comentado en la sesión anterior. Entonces, esto más o menos aproximadamente es 2.25. Y bueno, vemos que no hay ningún problema de multicolinealidad entre las variables. Entonces, por lo tanto, nuestro modelo sí cumpliría este requisito. Respecto a los supuestos de normalidad en los residuales, recordemos que la variable dependiente es una variable cualitativa, entonces estaría, digamos, no sería tan apropiado esperar que los residuales sean o se ajusten a una distribución normal. Entonces, mm, en los modelos Logit no tanto se verifica o no tanto uno está interesado en verificar ello. Bien, la librería DexTools nos va a permitir realizar o estimar lo que se conoce pues como los pseudos R cuadrado. En el modelo de regresión lineal múltiple se tenía lo que se conocía como el R cuadrado y el R cuadrado pues ajustado. Entonces, aquí en la regresión logística binaria no hay un análogo, pero sí hay unos pseudos, por eso se llama pseudo R cuadrado, indicadores que podrían, pues, de alguna forma señalarnos qué tan bueno o qué tan bien se desempeña el modelo. Bueno, lo ideal es que llegue este valor a uno, pues, ¿no? Pero como podemos observar, bueno, la librería, DexTool nos calcula pseudo R cuadrado bastante interesantes, ¿no? Como el McFadden, que es uno de los primeros que salió, luego el McFadden ajustado, luego tenemos el Coxnell y el Nagel-Kerke. Diversos investigadores consideran que un pseudo R cuadrado entre, digamos, 20% por aquí, entre 20 y 40%, entre 0.2, perdón, eh, entre 0.2 y 0.4 sería pues un valor adecuado. En realidad es bastante, pero bastante difícil encontrar una investigación en que tu R cuadrado pues sea 0.8 o 0.9. Entonces, diversos autores sugieren que un valor entre 0.2 y 0.4 para los R cuadrados sería pues un buen indicio de un modelo adecuado. Entonces aquí, bajo este criterio, nuestros pseudo R cuadrados sí estarían dentro del margen y por lo tanto nuestro modelo estaría comportándose de una forma adecuada. Bien, ahora llegó a hablar acerca de la matriz de confusión, que como habíamos dicho, está de aquí,
no va a permitir ver o cuantificar qué tan bien o qué tan bueno está clasificando nuestro modelo a los clientes. Para ello vamos a utilizar la función predict y el argumento type igual response. Voy a almacenar aquí las probabilidades, ¿ya? Ojo que aquí lo que este comando realiza es estimar probabilidades. Nosotros tenemos que establecer un umbral de corte, generalmente 0.5, mayores a 0.5, lo consideramos como éxitos y menores o iguales como fracaso. Entonces, ahí está, lo he guardado en un objeto llamado JPred, que es un vector, y ahora voy a hacer una tabla. Entonces, como pueden ver, ahí está. Entonces, en la parte de las columnas, ojo, aquí están los valores pronosticados. Y en la parte de las filas van a estar los valores observados. Los valores que están en la diagonal, es decir, estos valores son los, digamos, clientes que han sido clasificados correctamente por el modelo. Es decir, que el modelo ha logrado identificar adecuadamente tal como son en la realidad. Mientras que los que están fuera de esa diagonal son elementos o son clientes que el modelo ha clasificado incorrectamente. Entonces, una manera de medir qué tan bueno es el modelo es a través de la accuracy, o lo que se conoce como precisión, es decir, clasificados correctos entre el total de la muestra. Entonces, 1864 más 610 nos resulta 2474, ¿no? Entonces, esta cantidad de clientes ha sido clasificados correctamente del total de 3450, lo cual genera un 71.71% de clientes clasificados adecuadamente, tanto entre buenos y malos pagadores. Si solamente nos interesa ver si el modelo clasifica bien a los buenos pagadores, simplemente nos centraremos en la segunda fila. En el modelo ha clasificado a 610 del total de 610 más 573. Entonces, nuestro modelo ha clasificado correctamente a los buenos pagadores en un 51.56%. La especificidad se va por el otro camino. Es la tasa o el porcentaje de clientes que fueron malos pagadores, los cuales el modelo identificó correctamente. Esta sería la primera fila. 1864 de un total de 1864 más 403 clientes. Eso es 82.22%. Entonces, el modelo clasificó correctamente a los malos pagadores en un 82.22%. Entonces, por ahí lo que esperaríamos es encontrar valores relativamente altos para estos tres indicadores. Evidentemente aquí la especificidad resultó ser un poco mayor o un poco mejor porque el modelo de regresión logística binaria es sensible al desbalance de datos. Cuando hablamos de desbalance de datos, nos referimos a lo siguiente. Aquí en el table de clientes de buenos y malos pagadores, podemos ver que malos pagadores es 2267 y en este caso buenos pagadores 1183. Entonces, cuando hablamos de data desbalanceada, eso quiere decir que hay una categoría que tiene una mayor frecuencia, una mayor predominancia en la muestra. Entonces, eso va a hacer que el modelo tienda con mucha más facilidad clasificar a los clientes o, digamos, al individuo o la unidad de estudio en dicha categoría. Entonces, hay que tener en cuenta eh, dicho, dicha situación, ¿no? Que puede ocurrir cuando realizamos un modelo de regresión logística binaria. Bien, para poder interpretar los coeficientes, vamos a utilizar los odds ratio.
Para ello simplemente hay que elevar al exponencial, ¿no? Hay que utilizar el operador exponencial para los clientes. Entonces, para variables, bueno, recordemos que un odds ratio es la comparación de dos odds y un odds es simplemente una razón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comparar dos razones, en otras palabras. La razón de malos pagadores y sobre, perdón, buenos pagadores sobre malos pagadores. Entonces aquí tenemos un odds ratio para la variable ingreso de 1.008. Esto quiere decir, si lo llevamos a porcentajes, tendríamos un 0.08% de cambio. Entonces, al incrementarse el ingreso del cliente en $1, existe 0.08 más probabilidad de que un cliente sea un buen pagador que no lo sea, manteniendo constante el resto de las variables. Entonces, así se interpretaría el famoso odds ratio. Aquí para la variable riesgo, evidentemente es mayor, es menor que 1, entonces sería algo de 0. A ver, si utilizamos el R, tendríamos, a ver, 1 menos 0.9215, tendríamos 7.85%. O sea, aquí tendríamos que al incrementarse un punto en el riesgo, existe 7.85 más probabilidad de que, o menos probabilidad de que el cliente sea un buen pagador que no lo sea, manteniendo constante el resto de variables. Para lo que es nivel de instrucción y nivel técnico, simplemente nos indicaría una comparación. Los clientes de nivel superior presentan pues 70 o 7.042.72% más probabilidad de ser buen pagador que mal pagador respecto a los clientes con educación básica. Y bueno, la dificultad de los odds ratios es eso, ¿no? El concepto de odds no es muy común. Por eso una interpretación opcional y que a mi parecer es mucho más entendible en términos de probabilidad es el efecto marginal. El efecto marginal es el cambio en la probabilidad respecto al evento de interés. En este caso, si aumenta o disminuye la probabilidad de que el cliente sea un buen pagador. Por ello cargamos la librería MFX y utilizamos la función logitMFX y nuevamente sobreescribimos el modelo y aquí hay que añadir el nombre de la data y con $mfx nos va a salir los valores marginales. Y los valores marginales pues están aquí, miren, en esta primera columna y son bastante más fáciles de entender, ¿no? Simplemente miden el cambio en la probabilidad respecto al evento de interés. Por ejemplo, para la variable ingreso, diríamos, al incrementarse $1, la probabilidad de que el cliente sea un buen pagador se incrementa en promedio en 0.00146, ¿no? Manteniendo constante el resto de variables. Entonces, cuestión que no podemos decir con el odds ratio, porque los ratios solamente es una comparación. Para la variable riesgo, diríamos que al incrementarse un punto el nivel de riesgo del cliente, la probabilidad disminuye en promedio en menos 0.0146, ¿no? La probabilidad de que sea un buen pagador. De manera similar podríamos decir aquí las probabilidades respecto a los clientes de educación superior. Los clientes de educación superior tienen 0.62 más probabilidad
que los clientes de educación básica, manteniendo constante el resto de variables. Y algo que también ayuda bastante en esta tablita, con este reporte, es aquí, ¿no? Un p-valor. Este p-valor nos va a realizar la prueba de que dicho efecto es significativo o no lo es. Aquí el H0 es que el efecto marginal es igual a cero, y en H1 que el efecto marginal es diferente de cero. Entonces, evidentemente lo que nosotros queremos es H1, pues, ¿no? Y aquí con estos p-valores nos quedamos, aceptamos H1, por lo que decimos que estos efectos marginales sí son reales y son mucho más fáciles de interpretar. Otra forma de poder nosotros interpretar o comprender mejor nuestro modelo es a través de un gráfico de evolución de probabilidades. Para ello lo que vamos a hacer es analizar el cambio de probabilidades en función de una variable numérica influenciada por algunos factores. En este caso tenemos una numérica y creo que la que más, digamos, es resaltante es la variable ingreso. Entonces voy a crear una secuencia de números desde 1200 a 6500, de 100 en 100. El riesgo lo voy a fijar en tres valores, como 50, 70 y 90. Y el nivel de instrucción, ahí está, ¿no? Entonces, con la función SpanGrid, lo que voy a crear es una base de datos en la que se crucen todas estas posibilidades, ¿no? Esta secuencia de números para estos tres niveles de riesgo y para estos tres niveles de instrucción. Entonces están todos los valores. Ahora, con este pipi adicional, lo que estoy haciendo es crear una variable llamada prop, donde voy a guardar las probabilidades. Entonces, todo esto lo voy a guardar en new data, en este objeto. Ahí está, ¿no? Entonces, para cada una de esta data artificial, llamémosla así, una data artificial, se ha calculado las probabilidades. Ya, luego por acá lo que voy a hacer es hacer el gráfico. Miren, voy a utilizar ggplot. Creo que no está cargada la librería ggplot. Aquí falta, a ver, vamos a ver si lo dibujo. Sí lo dibujo. Ya, entonces, aquí está, miren. Esta es la gráfica de evolución de probabilidades. Vamos a utilizar el zoom aquí para poder visualizar mejor nuestro gráfico. Ya, entonces, aquí noten, tenemos como factores, digámoslo así, al nivel el nivel de estudios que puede ser básico, técnico o superior. Y por acá, en las filas, noten, hemos fijado el riesgo en valor 50, 70 y 90. En el eje horizontal para todos los escenarios, lo que hemos hecho es considerar el ingreso. Entonces, esta curva me va a representar la probabilidad de que el cliente sea un buen pagador. Habíamos comentado que un valor típico es el 0.5. Entonces, aquí en este primer escenario de educación básica, al menos para los clientes de educación básica, se puede apreciar de que estos clientes, sin importar el nivel de riesgo o ingreso, no van a superar dicho umbral, ¿no? Entonces, el modelo lo que ha hecho, lo que nos está explicando, que todos estos clientes van a ser malos pagadores, ¿no? Ninguno supera el umbral de 0.05. Igual por aquí, en los clientes con nivel de riesgo 90, vean ustedes, la curva de probabilidad no supera tampoco el, el umbral de 0.0, umbral de 0.5,
Entonces tampoco van a ser buenos pagadores, ¿no? Bien, luego por acá tendríamos unos cuatro gráficos en los cuales sí podríamos nosotros detectar cierto patrón, ¿no? Por ejemplo, aquí los de nivel técnico, sí supera, más o menos, miren, aquí si nosotros le damos un hacia abajo, más o menos los $4.000, ¿no? Aproximadamente a partir de $4.000, los clientes con educación técnica y riesgo igual a 50 son, ya serían buenos pagadores. Lo mismo por aquí, entonces, si hacemos el mismo análisis por aquí, para los de educación superior, claro, los de educación superior tendrían un punto de corte más o menos en 3.000, ¿no? A partir de $3.000, clientes con educación superior, presentan pues más probabilidad de ser buenos pagadores. Pues este gráfico de evolución es bastante interesante porque nos permite identificar en qué tramos y en qué escenarios nosotros podemos más o menos intuir qué clientes serán buenos pagadores, ¿no? A ver, por ejemplo, por acá, para clientes con riesgo 70, evidentemente por ahí el, es más corto, ¿no? Es un poco más de 5.000, ¿no? 5.500 por aquí más o menos. Claro, porque a mayor nivel de riesgo, la probabilidad de éxito, probabilidad de que sea un buen pagador también va a disminuir. Por acá se va a quedar en los 5.000 más o menos. Entonces, ahí podemos ver los efectos o comprender cómo evolucionan las probabilidades de acuerdo a distintos escenarios. Bien, puedes comentar qué os ha parecido este video y practicar los códigos que ya están en la plataforma.